Bueno, este artículo surgió de una conversación entre Julián y yo sobre el estado de la ciencia jurídica hoy en día en comparación a su evolución histórica y cuál era el papel del positivismo en ese desarrollo. Eh, y la conversación surgió a partir de comparar de forma muy preliminar las ciencias exactas o digamos la ciencia dura con la ciencia jurídica y comparar la evolución entre esos dos, digamos, tipos de conocimientos y de ciencias nos llevó a preguntarnos por el papel del positivismo en la evolución histórica. La metodología que empleamos fue la historia intelectual. La idea era comparar un poco cuáles fueron los lugares, las ideas de las que estaba inmerso Hans Kelsen por allá a principios del siglo XX, un poco cuál era pues, la charla que había en Viena en ese momento y cuáles eran las conexiones entre el positivismo jurídico y los otros positivismos, digamos, un poco mostrar que el positivismo jurídico tampoco es que surja de la nada o las ideas que Kelsen tenía del positivismo no surgían de la nada, sino que era todo un movimiento social que estaba alrededor de cientificar el mundo, ¿no? De volver el pensamiento científico, la norma o el lente a través del cual se miran pues todas las cuestiones importantes de la razón y del conocimiento humano. Entonces usamos esa metodología para contar más o menos pues las ideas que tenía Kelsen sobre el positivismo jurídico y cómo trazar esos paralelos con la gran ciencia. Y al final el artículo lo que trata de plantear es que esa relación sí existe, sí hay líneas de conexión entre esos positivismos, sin llegar a afirmar que sean lo mismo. No es exactamente lo mismo el positivismo general o el positivismo que estaba relacionado con las ciencias exactas, con el positivismo jurídico por sus desarrollos particulares, pero sí hay unas líneas de conexión entre esos dos movimientos de forma que la mostramos en el contexto histórico que se dieron. Bueno, pues en el artículo concluimos que pues, la historia intelectual nos muestra cómo pues esas líneas de las que hablábamos, esas conexiones históricas, contingentes, pues en efecto sí llevaron ideas, ¿no? O sea, sí transmitieron ideas de una mente a otra, pues del gran positivismo científico, del Círculo de Viena, cómo eso tuvo mucho que ver con el desarrollo posterior de la teoría pura del derecho, de las ideas consignadas, no tanto en concreto, digamos, o en algo que uno pudiera decir en teoría pura, mire, acá esto viene del positivismo científico, sino como ese espíritu general, ¿no? Como sacar la metafísica y lo que no se puede probar, una aplicación de filosofía analítica propiamente en el derecho. Entonces, pues, digamos, en ese sentido fue un ejercicio bien fructífero porque nos mostró cómo digamos que es una muestra extra, una nueva forma o más bien un aporte que hacemos nosotros para mostrar que digamos que el derecho no está apartado de las otras disciplinas y que ciertamente pues las circunstancias históricas sí permean las situaciones particulares de los teóricos. Y pues los invitamos a todos y a todas a que pues, lean el artículo. Creemos que es muy interesante, que puede ser una buena fuente de consulta sobre todo para abordar el debate del positivismo jurídico desde unos lados donde normalmente no se aborda o digamos, o es menor el trabajo en ese sentido de ver el positivismo más como un resultado histórico, más que una teoría propiamente filosófica o estrictamente filosófica.